Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Y bueno, como todos saben, estamos a unos días ya de que finalice este año 2025 y estamos, bueno, por comenzar el el nuevo. nuevo año 2026. Y muchos creyentes estamos con la expectativa, ¿verdad?, de que el 2026 será un año próspero, un año con mucha bendición del cielo. Queremos una lluvia de bendiciones, pero si somos sinceros, muchos de los proyectos y resoluciones que teníamos para el 2025, muchos de esos proyectos están a la mitad, muchos ni siquiera a la mitad. Algunos de nosotros los La abandonamos a los 2 meses, según las estadísticas, cada resolución que hacemos de año nuevo se abandonan al segundo mes. Así es, pero la verdad tenemos buenas noticias. Dios quiere bendecirnos. Claro que quiere que el 2026 venga con bendición, con provisión, con prosperidad, pero para eso Él tiene una palabra para que pongamos en práctica, una palabra para nosotros que nos habla en la Biblia. Y pues el día de hoy de eso precisamente se trata. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando que tenemos que dejar, que soltar y qué es lo nuevo a lo que tenemos que encaminarnos? Y para eso dejo el espacio a mi esposo para que nos salude y nos dé el título del tema, ¿verdad? Sí. De hoy, de qué se trata lo que vamos a hablar hoy, mi amor. Bueno, sí, gracias. Y lo que se trata, esta enseñanza, la enseñanza del día de hoy, es dejemos la comodidad. Wow. Como dijiste, mencionaste, el ser humano somos de costumbres. Muchas veces Decimos decimos que más vale viejo por por conocido. conocido que nuevo por conocer. Somos repetitivos, no queremos a experimentar cosas nuevas porque es, no queremos tener un resultado negativo. Entonces nos vamos por lo que conocemos. Y el pueblo de Dios no era la excepción. Sí. Y lo que para poder explicar el título de que dejemos la comodidad, vamos a leer Jeremías capítulo 42, versículo del 1 Al, al, al 17. al 17. Al Y, 17. y lo vas a empezar tú a leerlo, ¿verdad? Sí, vamos a leerlo. Si nos acompañan, por favor, Vas a empezar, Jeremías 42, del 10. vas a leer el Lo 10 voy a leer del 10 al 14, uh-huh, aunque hasta el 17 nos da una explicación más amplia. detallada, Uh-huh. sí. Pero del 10 al 14 nos va a ayudar a comprender De de qué qué es. se trata, qué es lo que estaba sucediendo en este tiempo de Jeremías. Y dice el versículo 10, si se quedan, este es Dios Se quedan hablándoles a través de quietos. Jeremías, Ajá. si se quedan quietos en esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. Hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor. No teman de su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes y les hará regresar a su tierra. Está hablando de los que se había llevado cautivos, los hará regresar. Dice, mas si ustedes dicen, no moraremos en esta tierra, no obedeceremos a la voz de Jehová, nuestro Dios, y en cambio, que no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos.
En Egipto. En Egipto. Como mencionamos, somos de costumbres y el pueblo de Dios ya conocía de Egipto. Y ahora que se veían en apuros, querían regresar a la comodidad. Pudiéramos darle un pequeño idea de lo que estaba pasando en ese tiempo. Había sido invadido Israel por Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, o sea, por Babilonia, y se había llevado cautivo pues a casi todo el pueblo, pero Dios había permitido que Nabucodonosor dejara un remanente, unos pocos, para que cuidaran el lugar, para que cultivaran la tierra, y a ellos era Quien que se se les dirigía. estaba dando esta palabra, que allí permanecieran y que no fueran a Egipto. Y bueno, tú nos vas a explicar qué era lo que sucedió. Sí, como mencionaste, Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 42, del 1 al 17, narra cuando los líderes del pueblo de Judá, el remanente que quedó, muy pocos, eran aterrorizados por la invasión babilónica porque tenían miedo porque ellos lo dejaron, pero se llevaron a todo el pueblo y dejaron, creo, los más viejitos, nada más para que trabajaran la tierra, qué sé yo. Y estaban aterrorizados y le piden a Jeremías, oye, pregúntale a Dios, que ore a Dios para saber si deben de quedarse en la tierra o huir a Egipto, prometiendo obedecer cualquier cosa que Dios dijera, aun si no les agradaba. Querían ir a Egipto, ya no había nada en Judá, no estaba desolada, había hambre, sabían de la guerra, todo les pasaba y querían a lo conocido, a la comodidad de Egipto ellos ya habían decidido ir a Egipto. Nada más le estaban preguntando a Jeremías que le dijera a Dios, pero ellos ya, vamos a leer. En su corazón ya habían decidido que iban a ir a refugiarse a Egipto, sí, pero vinieron a consultar a Jeremías, que consultara a Dios, porque en su corazón tenían sí la esperanza de que Dios les aprobara sus planes. su plan. ¿Y qué creen? Ellos mandan a Jeremías a que hable con Dios. Dios le responde a Jeremías 10 días después y viene Jeremías de regreso a darle la respuesta. Y me imagino que se juntaron todos porque dijeron, ya nos vamos a Egipto. Pero ese no fue el caso. Ajá. Porque mira, Dios a través de Jeremías les revela que si se quedan en esa tierra, ahí donde están, serán edificados y protegidos. Dios está muy arrepentido de haber dejado, haber mandado a su pueblo a cautiverio. Dios se arrepiente del mal. Pero les dice, pero si huyen a Egipto, la espada, el hambre, los seguirán y morirán allá. O sea, de lo que van huyendo, allá van a morir de eso. O sea, no sé, este pasaje me da a entender, Dios nos plantó en algún lado, no sé tú, no sé yo, nos planta en un lado y quiere que ahí estemos. ¿Por qué? Porque cuando Él venga a buscarnos, nos va a buscar donde nos dejó. No sé tú si a tu hijo le dices en la escuela, mira, cuando salgas me esperas aquí, yo voy a llegar en la tarde a levantarte. Y el hijo se tiene que quedar ahí porque tú, cuando llegues a la escuela, tu mirada va a estar a ver si ya está el niño allí. Entonces, esa es la intención de Dios. Donde nos planta, ahí quiere que estemos para cuando Él llegue. Luego dice que Dios le pide al remanente, o lo que les mencioné, que permanezcan en la tierra, prometiendo edificarlos y no derribarlos, plantarlos y no arrancarlos, porque se arrepiente del castigo, y los salvará del rey de Babilonia si se quedan quietos y obedecen. No huyendo a Egipto, a pesar del miedo que sienten por el poder babilónico, ya que Él estará con ellos para librarlos. Dice, Dios le da un mensaje claro a través de Jeremías. Permanezcan aquí, sométanse a Babilonia y yo los cuidaré y los voy a reconstruir. Pero ya en el versículo, estoy haciendo un resumen de los versículos que leyó mi esposa, ya en los versículos 10 al 17, pero a pesar de que Dios les había dicho a través de Jeremías que se quedaran en la tierra y se sometieran a Babilonia para prosperar,
ellos, este pasaje revela la hipocresía del pueblo que pidió la palabra de Dios, pero no estaban dispuestos a seguirla si no coincidía con sus propios deseos. Como mencionamos, ellos ya habían resuelto regresar a Egipto y creyeron que el Señor les iba a apoyar su plan, pero no. O sea, cómo a veces que tenemos planes de hacer algo, resolvemos hacer algo, ¿verdad? O nos inclinamos a solucionar de esta manera porque hay temor en nuestro corazón. Y el temor precisamente es lo que la palabra llama Egipto. Y entonces el Señor no va a prosperar ese plan porque donde hay temor no hay presencia de Dios. Es lo contrario. Y donde hay dependencia, ellos querían depender de Egipto, donde hay dependencia de algo, cualquiera cosa que sea que dependamos, Dios no puede, Obrar. no puede obrar porque dependemos de algo más que Dios. Entonces, perdón, no estaban dispuestos a, y Dios les advierte que si van a Egipto, lo que ya mencionamos, el hambre, la pestilencia y de todo lo que andan huyendo, los alcanzará allá. Y morirán allá, mientras que si se quedan, Dios los edificará y les dará misericordia. Pero me pregunta ahora, ¿por qué Dios, qué significa Egipto? ¿Por qué Dios no quiere que regresemos a Egipto? ¿Qué significa? Bueno, Y es sí. que ahorita que nos expliques lo que es Egipto, quisiera traerles a la memoria aquí a los oyentes de que recuerden que Egipto en un tiempo, en el tiempo de José el Soñador, había sido un lugar de provisión, ahí había alimento y Jacob y sus hijos habían ido allí a refugiarse del hambre, ¿verdad? Pero tiempo después, ese lugar de La comodidad comodidad se convirtió en se esclavitud. convirtió en una esclavitud. Entonces, Dios viene a sacarlos de allí en el Éxodo, ¿verdad? Y nos dice a través de la palabra que ya no regresemos a Egipto, a ese lugar de comodidad, sino que aprendamos, ¿verdad?, a confiar en Dios, a esperar en Él. Y de verdad, Egipto es un lugar espiritualmente hablando muy negativo. Y mi esposo nos va a explicar por qué no quiere Dios que regresemos a Egipto. Sí, efectivamente, Dios advirtió en Números 14, Dios advirtió a los israelitas que no volvieran a Egipto, incluso si se les presentaba una oportunidad, porque eso significaría regresar a la servidumbre y desconfiar de Dios. O sea, lo que mencionamos, querer depender de alguien más y no de Dios. Ya les había desde los antepasados en el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, Dios ya les había dicho, nunca más regresen a Egipto. Pero aquí vamos a saber por qué tiene un significado. Porque según la Biblia, Egipto representa esa naturaleza en la que el hombre se ha convertido. Es el primer nacimiento, el nacimiento carnal, en el cual hemos perdido la imagen y semejanza de Dios y hemos caído en esclavitud del amor propio y el placer propio y vivimos para los deseos de la carne. Eso es lo que significa Egipto. Por eso Dios no quiere que regresemos. O sea, ya nos sacó, ya lo reconocemos a Él como nuestro Salvador y ahora queremos regresar a la esclavitud del pecado. Sí, a la esclavitud del pecado porque nos es cómodo. El pecado no nos exige, el echar mentiras no se nos exige, no nos exige nada. Entonces es más fácil regresar. Dios no quiere que regresemos. Dice, ya llevamos acuérdense que es una carrera, ya llevamos avanzado. Ya vamos avanzado. Es por eso que el Señor no quiere que regresemos a Egipto. Sí, y es un lugar, como bien acabas de decir, en donde habita el yo. Egipto es el yo. Entonces, yo soy mi prioridad. Y porque yo soy mi prioridad,
tiendo a justificarme y ahí es donde entra para justificar mi manera de proceder, mi manera de actuar y de pensar. Recurro a la mentira, aquí acabas de hablar de que en Egipto está la mentira, está el amor propio, está el egoísmo, o sea, Estafas, borracheras, avaricia, robo. todo habla de yo, Ujú. de a mí. Yo es lo importante. Entonces, el yo es todo lo opuesto a Dios. Así es. En resumen, dejar Egipto en la Biblia es un mandato divino tanto literal para los israelitas que se les dio en ese momento, como espiritual para los creyentes de hoy. Es tajante, no regresar, simbolizando la ruptura de la opresión y el pecado para vivir en libertad y el propósito que Dios ofrece, siendo la base de la fe y de la identidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede vivir en Egipto. Es una identidad que se nos ha dado. No podemos ser pueblo de Dios y querer vivir como en Egipto. Y como mencionamos anteriormente, todo lo que significa Egipto, el adulterio, La mentira. mentira, idolatría, robo, borrachera, difamación, estafas, hechicerías, todo eso representa Egipto. Y el Señor no quiere que su pueblo regrese. Claro que no todos van a tomar la palabra literalmente como debería de ser, pero el Señor, la insistencia del Señor es que no regresemos. Y hablando de comodidad, de que dejemos la comodidad, si llegamos al año nuevo haciendo todas estas cosas que ya mencionamos, en vez de, o sea, De que haya un cambio. de que haya un cambio en nuestra forma de proceder, si no, seguiremos recibiendo lo mismo. Estamos en Egipto. Sí, muchos dirán, bueno, pero yo no soy un estafador, yo no soy, la mentira no me gusta mentir, no adultero, no, pero si el Señor dice que no, en su palabra que el ser humano tiende a hacer eso y es pecado, tenemos que creerlo, que estamos pecando, o sea, a veces somos estafadores, no cometiendo estafas, pero estafamos a Dios, porque nos pide una actitud nuestra, de nosotros, y nosotros terminamos haciendo las cosas a nuestra manera, y eso no es algo que agrada al Señor, y no vamos a tener resultados como prosperidad y bendiciones como anhela nuestro corazón. Efectivamente. Y regresando, bueno, ya explicamos Lo que es Egipto. lo que es Egipto, por qué el Señor no quiere que regresemos, porque representa todo lo contrario a Dios. Y no quiere el Señor no nos quiere soltar de su mano. Y regresando a Jeremías 42, versículo 10, es la promesa de Dios a través de Jeremías de edificar y no destruir si se quedaran si se quedan en esa tierra, ofreciendo misericordia, protección, mientras que la desobediencia traería ruina, advirtiendo que su falta de fe y el deseo de sus propios planes los llevaría a la destrucción en Egipto, no a la salvación que ellos esperaban. Queremos ir a Egipto buscando una salvación y es una salvación falsa la que el pueblo encontraría ahí si fuera para allá. Y el Señor se los advierte. Y la Biblia enseña, y aquí está, la Biblia enseña que no todo lo cómodo es seguro. Ellos querían ir a Egipto, como mencionamos al principio, porque era cómodo. Yo creo ya se sabían hasta el camino, cómo llegar allá, cuántos días iban a caminar, pero no todo lo cómodo es lo que lo es, no todo lo cómodo es seguro o espiritualmente beneficioso, advirtiendo contra la complacencia y la búsqueda de la comodidad personal por encima de la voluntad de Dios, ya que esto puede llevar a la debilidad espiritual. El pecado y la falta de impacto, instando a buscar la edificación de otros
y un discipulado que confronta, transforma, no solo a mantener una religiosidad cómoda. En resumen, la seguridad verdadera se encuentra en Dios y en seguir a Jesús, lo cual puede implicar incomodidad, renuncia y sacrificio. No es una vida fácil. La comodidad puede ser un obstáculo para un cristiano con poder y propósito. El mensaje es claro. El Señor les había dicho, quédense en Judá, confíen en Dios. O sea, pero confíen en Dios y Él los cuidará, les dará misericordia y no los temerán más. Pero si van a Egipto, la guerra, el hambruna y la espada los seguirá y morirán convirtiéndose en maldición. El Señor quiere que nos quedemos donde Él nos ha plantado. Ahí dice que vamos a dar fruto, mucho fruto, y ahí es donde Él nos quiere encontrar cuando venga. Y fíjate, ahorita mucha gente dirá, bueno, yo no me voy a mover de aquí me dejó y aquí me quedo. La palabra muchas veces no nos está hablando de un lugar físico, sino de un estado de esperanza en el Señor, un estado de obediencia en Dios. Dios nos sacó del mundo, nos limpió con su sangre, nos dio la salvación y vida eterna, ¿verdad? Y ahora estamos esperando su venida. Y en ese estado de fe que nos dejó, de esperanza, de esperar en Él, estamos esperando en Él, estamos esperando en Él. Esa es nuestra Jerusalén, esa es nuestra tierra que emana leche y miel. Nuestra fe en el Señor es donde nos tenemos que quedar. Ir a Egipto no es ir a Egipto literalmente o ir a otro lugar donde haya mucho trabajo, donde digan las noticias de que, aquí hay prosperidad en esta región. No, se refiere que no nos soltemos de Dios y vayamos a querer tener respuestas en nuestras fuerzas, a manera de como resolvíamos antes de que conociéramos del Señor Jesucristo, antes de que conociéramos al Señor. Eso es lo que significa quedarnos en esta tierra, quedarnos en el lugar que nos plantó y no irnos a Egipto. Aunque no veamos nada, el Señor quiere que nos quedemos en la situación que estamos, donde Él nos plantó. Y así es. porque Dios le da un mensaje claro a través de Jeremías: permanezcan en Judá, sométanse en la Babilonia y Dios cuidará y los reconstruirá. En la Biblia, Judá significa principalmente alabado o dador de gracia. Fue el cuarto hijo de Jacob y Lea, fundador de una de las tribus más importantes de Israel, de donde descendió el rey David y por ende Jesús. Ya ves que al Señor se le conoce como el león de la tribu de Judá, lo que tiene un profundo significado bíblico. Bueno, ahora, mira, les dijo que se quedaran. Más tarde los que habían sido llevados en cautiverio regresaron. 70 años después. 70 años después regresan y esa área se llamó Judea. La región se llamó Judea porque la mayoría de los habitantes del exilio babilónico pertenecían a esa tribu. Entonces esa parte, la mayoría del exilio babilónico regresaron 70 años después y ese territorio se llamó Judea. La promesa de Dios sí se cumple. El Señor dijo, quédense allí y quédense. Porque desde la enseñanza pasada había promesa con Judá. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí. Y parece que a veces se nos olvidan las promesas que nos da Dios, de que estemos quietos, que obedezcamos, que escuchemos y obedezcamos. Queremos hacer cosas. Porque nos desesperamos porque no vemos no vemos lo que nosotros queremos ver, lo que esperamos ver como clave, ¿verdad? De que nos va a ir bien o que va a venir la solución.
y a veces no vemos nada, porque Dios es un Dios que obra en lo invisible. Entonces, aquí la clave está esperar en Él, confiar en Esperar, Él, ajá. creerle que el mar se va a abrir, creerle que vamos a ser prosperados en sus manos. Efectivamente, y hay consecuencias de la desobediencia. Dios deja claro que el juicio de espada, hambre, pestilencia no es arbitrario de parte de Él, sino es la consecuencia directa de su rechazo a su palabra y su huida hacia Egipto, donde pensaron que estarían seguros. En resumen, Jeremías 42, 10, 17 es una lección sobre la importancia de una fe genuina que se traduce en obediencia incondicional a la palabra de Dios, incluso cuando va en contra de nuestros propios deseos y planes. Es todo. Así es, pues mis amados, queremos terminar este año con muchas ganas de comenzar el 2026 siendo prósperos, viendo la presencia de Dios en nuestra vida. Y el Señor nos habla en esta palabra a través de la boca de Jeremías, que nos quedemos donde estamos, en esa zona donde Dios provee, en esa zona donde pasamos tiempo con Dios, donde tenemos nuestro corazón arraigado a sus promesas, donde confiamos en Él y no nos movemos para ir a Egipto, aunque sentamos que la presión del problema, ¿verdad? De la situación, la carencia, cualquier cosa que nos esté dando temor, no descendamos al yo, no descendamos a Egipto. Nos dice el Señor que allí donde el Señor, en Él, En Él. que es en Él, Él Uh-huh. nos va a prosperar. Entonces, recibamos el 2026 de verdad, soltando todo lo que el Señor nos dice, nos ha venido diciendo que Toda soltemos, idolatría idolatría, principalmente. mentiras, habla de hechicerías. Si nos la lectura de cartas Uh-huh. del zodiaco, confiar en el pariente rico, confiar en ese trabajo que me hace prosperar. No, nuestra Has mencionado confianza algo debe muy de estar importante en has Dios. mencionado algo muy importante en este fin de año, fiestas de fin de año, donde usamos cierta ropa de cierto color para que todo Oh, el año sí, nos vaya que bien. ropa interior Ropa interior amarilla o que roja, roja, amarilla, roja, y que las maletas las maletas que nunca falten, por ejemplo, para para que haya viajar. Cuando viaje. hacemos esas promesas, estamos haciendo a Dios a un lado. Y que estas festividades de Año Nuevo no hagamos ese tipo de, todo se lo consultemos al Señor. Y si hay terminas este año con alguna pleito en familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu vecino, con alguien, dice el Señor que nos arrepintamos. Así Aunque es. creemos que el otro fue el que nos agredió, dejemos nuestra ofrenda, dice, y vayamos y reconciliémonos, pidamos perdón. Es el tiempo de reconciliarnos, de soltar aquel también mal hábito que teníamos. Si estamos chateando, mandándonos mensajes con personas que no nos convienen, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que soltar. Es tiempo de Es soltarlo tiempo de, antes de que finalice este año para poder es tiempo comenzar de un nuevo un nuevo comienzo. año de verdad es en libertad, no en la Amén. esclavitud de Egipto, sino en la libertad que el Señor nos da como hijos de Dios, Amén. como creyentes. Amén. Y bueno, si esta palabra te gustó de verdad, te pido que te quedes con nosotros porque queremos orar. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra y tu consejo que nos dices, mi Dios, que en tu presencia nos harás prosperar, Señor. Tenemos corazones, los que hemos creído en ti, corazones expectantes, anhelantes, Señor, de que el año 2026, este año que va a comenzar, mi Dios, tú nos traerás bendición, prosperidad, Padre, pero porque caminamos
de la mano contigo. Hemos decidido caminar contigo, Señor, hacia el destino donde tú nos llevas, mi Dios, y no volvemos atrás. De atrás, como dicen algunos, ni para coger impulso, Señor. Hemos decidido seguirte, Padre, y a Egipto no volvemos porque te creemos a ti, que tú eres el Dios de la provisión, de la prosperidad y de la bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, esto es todo Que por hoy. tengan un feliz año nuevo. Adiós. Hasta luego.